Estimados tutorados, es un placer darle la bienvenida a esta continuación del módulo 1, la incorporación a la comunidad escolar. Recordemos que durante este módulo tenemos que ir incluyendo información que nos permita darle el seguimiento para trabajar las experiencias que han tenido en lo que ha sido su incorporación a su comunidad escolar, esos desafíos que son parte también de su trabajo frente a grupo y lo más importante, la manera en que ustedes han aprendido y ganado experiencia que les permita también dar un mejor desempeño y en el cumplimiento de sus responsabilidades. Veremos ahora en esa semana número 2, dándole seguimiento a lo que fue la primera semana, que fueron los primeros días de trabajo en la escuela, donde vamos ahora a trabajar con el conocimiento inicial de los estudiantes, de lo que son parte esencial de nuestros grupos, para que seguido de ello, ya en la siguiente semana, en lo que hemos acordado, vamos a trabajar también la relación y la comunicación en la comunidad escolar y darle justamente más fundamento a lo que va a ser nuestro trabajo final. Bien. En esta semana número 2, el conocimiento inicial de nuestros alumnos, tenemos como puntos importantes ver lo que será justamente las características que tienen nuestros alumnos. ¿Sí? Vayamos viendo, por ejemplo, del grado que tengamos, es la manera en que vamos a tener una interacción con ellos, un acercamiento, y a medida que los vayamos conociendo, es en la medida que vamos generando empatía con ellos, y lo que nos permita también generar lazos que vayan ayudando para que el niño se desenvuelva mucho mejor y también permita que toda esa información que tenemos nosotros sea adquirida con ellos y también vayamos involucrando también a los padres de familia. ¿Sí? Y obviamente eso todo lo hacemos desde una parte muy importante que es la observación, el diagnóstico que hacemos de sus habilidades y a raíz de que vayamos haciendo todo eso, vamos teniendo datos que nos ayudan justamente a ir empatizando cosas que les permitan a ellos aprender, tomando en cuenta también sus canales de aprendizaje y con esa información vamos viendo de qué manera poder actuar. ¿Sí? Muy bien. Para esta semana, ¿qué tenemos de actividades importantes? Recordemos que tenemos un foro de discusión, tenemos la revisión de materiales de apoyo, tenemos que también trabajar un diálogo semanal, ¿sí? Y posteriormente una evaluación. En la parte de lo que tiene que ver justamente con la participación en el foro, pues vamos a partir de unas preguntas, las cuales nos van a ayudar justamente a trabajar con ustedes en una obtención de información. Las invito por favor para que participen y vayan dejando sus experiencias y comentarios para que de esa manera los vayamos conociendo, vayamos viendo qué información han recabado ustedes y obviamente su punto de vista y sus experiencias son bastante valiosas. Muy bien, les platico entonces cuáles van a ser esas preguntas que nosotros de alguna manera tenemos que dar respuesta y de que de alguna forma nos van a ayudar también para contextualizarnos debido al lugar donde ustedes están inmersos. Bien. Como punto número 1 es, por ejemplo, ¿cómo es su grupo de alumnos? Y para ello pueden basarse en la cantidad de hombres y mujeres. En mi caso, por ejemplo, les puedo platicar un poquito de la comunidad donde yo estoy inmerso. Es en Zapopan, en Jalisco, en una colonia que se denomina Víctor Hugo. Esta colonia se encuentra justamente en las inmediaciones entre Guadalajara y Zapopan. Y obviamente es un lugar que de alguna manera recae lo que es el aspecto de mucha tradición. Hay el apartado de que todavía se mantiene la familia un poquito unida, más sin embargo hay problemas de drogadicción, hay problemas, por ejemplo, de pandillerismo, y eso de alguna manera va haciendo que la colonia sea un poquito insegura. ¿Bien? Les voy a platicar del grupo donde yo estoy, la escuela donde yo estoy inmerso, es la escuela Lázaro Cárdenas del Río. En esta escuela somos una comunidad de 6 profesores que estamos atendiendo los grupos. Tenemos las compañeras de USAER, tenemos un profesor de educación física, tenemos también nuestro director y somos una escuela de organización completa. Esto nos permite de alguna manera dar ese servicio que de alguna manera hace una diferencia en esa comunidad, ¿no? Nosotros estamos inmersos en el turno vespertino, también tenemos pocos alumnos, esto también es una ventajota enorme, pero también es una desventaja también, porque a fin de cuentas puede provocar después que inclusive en la misma escuela pueda tener algún riesgo de desaparecer. Y por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestro alumnado para que de esa manera podamos continuar con la escuela y que la escuela no pueda desaparecer, ¿no? De mi grupo, ¿qué les puedo platicar? Somos un grupo pequeño, somos 28 alumnos,
¿sí? De esos 28 alumnos, la gran mayoría son hombres. Su rango de edad son entre los 10, 9, de 9 a 10, 9 a 10 y un chico de 11 años. ¿Sí? También, por ejemplo, nuestra diversidad cultural es bastante variada debido a que vienen compañeritos de diferentes partes de la República que inclusive se han quedado a vivir ahí. Hay otros que, por ejemplo, ya por el arraigo de la colonia ya han preservado, y hay otros por la comodidad que les ofrece tener una escuela con pocos alumnos, nos toman como una opción, ¿no? También, por ejemplo, platicarles acerca de sus características de sus familias. Lamentablemente no son todas de una familia con papá, una familia nuclear con papá y mamá, ¿sí? Hay algunos que ya están separados, hay otros, por ejemplo, que solamente viven con sus abuelitos, ¿sí? Un caso particular de una nena que tengo yo de silla de ruedas, ¿sí? Obviamente la gran mayoría viven en esta colonia, más sin embargo hay otros que vienen, por ejemplo, de otras colonias un poquito aledañas o un poco más alejadas, más sin embargo, como les comento, está muy a gusto y por eso hacen el sacrificio, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son las actividades que les gustan mucho hacer a estos niños? Pues obviamente tiene que ver mucho con el fútbol, tiene que ver mucho con el jugar, tiene que ver mucho con el interactuar y aprender. Y obviamente también les gusta mucho la tecnología, ¿no? Ahí es como para plantearles un poquito lo que puede ser esa respuesta que ustedes pueden dar, ¿no? ¿Qué es lo que le agrada a mi grupo en lo particular? Hacer actividades lúdicas, el interactuar con materiales físicos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les agrada menos? Por actividades que tengan que ver, por ejemplo, con escribir o con hacer resúmenes, ¿sí? Con cosas que se pueden llegar un poquito a ser tediosas. ¿Sí? ¿Con qué clase de alumnos hemos tenido un poquito menos de relación, ¿no? Y ahí podemos platicar un poquito un caso en particular, ¿sí? Dar la razón y justamente qué podemos hacer para que de alguna manera nosotros nos podamos acercar a esos alumnos. Yo en este caso les platico de esa niñeta que yo tengo en silla de ruedas, tiene un mutismo selectivo. ¿Qué es esto? Pues ella, por ejemplo, con los varones, tiende a no entablar palabras, más sin embargo con sus compañeritas sí. Algo ha de haber pasado en su vida para que justamente ella ha tomado esa decisión y de alguna manera las personas masculinas, ¿sí? De alguna manera nos tenga como una selectividad para poder platicar con nosotros, ¿no? Más sin embargo, con las personitas de su edad, sí, y justamente más con las niñas con las que tienen una mayor comunicación, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que yo he hecho con ella? Pues acercarle un poquito, platicar con sus papás, ver de qué manera le puede ayudar, ¿sí? De qué manera, por ejemplo, la incluimos en las actividades, a pesar de que ella tenga una movilidad un poco menor, y obviamente eso hace que de alguna manera vaya generando un poquito de confianza en ella, mas sin embargo no a tal grado de que pueda de alguna manera entablar una comunicación conmigo, ¿no? Pero pues no pierdo la esperanza de que en algún momento lo podamos lograr, ¿no? Bien, la siguiente parte es, hasta el momento, ¿cuál ha sido su principal reto para conocer a sus alumnos de grupo? Pues a lo mejor en este caso conmigo es tener un acercamiento más con lo que es su medio, ¿no? Sus intereses, qué es lo que hacen después, por ejemplo, en casa. Y yo trato de tener una excelente comunicación con los padres de familia, trato de también tener, tratarlos muy bien a los niños, para que de esa manera vayamos generando un ambiente donde todos podamos trabajar y de esa manera podamos aprender, ¿no? Sea más propicio el aprendizaje. Y por último, ya después de que tenemos esta información, maestros, es bien importante que vayamos interactuando con nuestros compañeros para que de esa manera vayamos identificando qué cosas, qué aspectos tenemos en común y de esa manera compartir información y tener ya ese dato perfectamente bien desarrollado. Ok, ¿qué materiales de apoyo tenemos nosotros como opciones para revisar justamente en esta parte? Yo les recomiendo muchísimo que vayamos viendo justamente videos, tienen que ver también con información de qué significa, por ejemplo, las características que deben de tener los alumnos. Hay un apartado de una infografía, recordemos que la infografía es un recurso que nos permite sintetizar información y de esa manera presentarlo y para que nosotros tengamos se puede decir, idea más concreta de cómo son justamente nuestros alumnos, ¿no? Y también como una bibliografía complementaria, pues hay esas pláticas por parte de TED en las cuales se nos da la visión, la experiencia de un experto en la materia y nos permite justamente tener una idea de qué es lo que pasa en otras latitudes, qué es lo que pasa en otros lugares, que nos pueda servir como punto de referencia para mejorar nuestra práctica docente.
Son los recursos que de alguna manera tenemos que visualizar para que de esa forma tengamos un poquito más de experiencia en ese aspecto y podamos platicar desde otras perspectivas. Y eso también nos permite de alguna manera complementar nuestra participación y hacerla mucho más enriquecedora. Para continuar, permítame. Está cargando la información, no desesperen. Pero es muy importante de alguna manera ver cómo todos lados se cuestionaban, ¿no? Y obviamente a pesar de que puedan ser informaciones que a lo mejor vengan de otras latitudes, nos permite también justamente ir incrementando nuestro conocimiento, ¿no? Y ver que no estamos solos en esta labor que tiene que ver justamente con la educación, sino que de alguna manera complementamos nuestro trabajo. Ahí está. Muy bien, compañeros. Dándole seguimiento entonces. A lo que es la parte de la evaluación. Ya está. Un poco lenta, ¿eh? Sin embargo, todo esto nos permite justamente ir incrementando nuestro conocimiento, ¿no? Bien, viene un cuestionario, maestros, para que por favor también lo realicen. Es un breve quiz, igual de opción múltiple. Elegimos a raíz de la información que hemos visto en la plataforma las mejores opciones, ¿sí? Y de esa manera vayamos complementando la oportunidad que tiene que ver justamente con lo que hemos aprendido en esta parte. Dan unas son 5 preguntas, eligen cuál es la mejor opción. Si se equivocan, maestros, tienen la oportunidad de hacer el examen, verificar en qué se equivocaron y volverlo a hacer. ¿Sí? Tienen tres intentos, los cuales les permite justamente mejorar su calificación. Y recordemos que esta parte, pues justamente tiene que ver con el complemento que se va haciendo justamente, complemento, seguimiento y progreso de sus actividades. Pues maestros, eso ha sido todo. Les agradezco muchísimo sus atenciones y espero que esta información les sea de utilidad en otro momento. Cualquier cosa, recordemos que vamos a vernos el próximo martes para que vayamos realizando lo que es el trabajo de la semana número 3 y con eso de darle una revisión a lo que llevan de avance justamente para lo que es su proyecto final. Les sugiero también que vayan dando una revisión a las orientaciones, lo cual les va a permitir muchísimo el apartado de ver qué datos tenemos que tomar en cuenta para hacer el progreso de nuestras actividades y la presentación de lo que va a ser nuestro producto final. Bien, que tengan un excelente día y espero que tengan esa opción de si tienen alguna comunicación o alguna duda, con toda la confianza del mundo estoy para servirles. Cuídense mucho.